Bien, ya escucharon a la mejor mitad de nuestro matrimonio. El 14 de julio vamos a cumplir 35 años de casados. Sabemos que vamos a estar en Asia Central en esas fechas. Tenemos boleto hasta Turquía, pero queremos ir a Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, porque creemos que en una nueva etapa en los próximos años Dios quiere que hagamos algo por esos lugares. A Nepal, ustedes vieron ahí misioneros en Nepal, a Nepal, que es un pequeño país, porque a veces no se sabe dónde está Nepal, un pequeño país en el sur de Asia, entre India y China. Ahí vivimos casi 10 años, ahí crecieron nuestras hijas, ahí servimos y vamos y venimos a Nepal 2 veces, a veces 3 veces al año. Seguimos muy involucrados con nuestros amigos, discípulos allá en Nepal. Esta mañana platicando con los pastores me llegaba una llamada de Ezequiel, pero a Ezequiel lo veo a cada rato y dije no voy a contestar porque estaba platicando con los pastores. Seguimos muy involucrados en Nepal y creemos que seguiremos involucrados con lo que Dios está haciendo en ese país el resto de nuestras vidas. Sin embargo, ya estamos más allá de los 55 y creemos que Dios quiere usar nuestra vida todavía para una área del mundo donde hay mayor necesidad. Gracias a Dios, todavía en todo el mundo hay necesidad. Nosotros como cristianos somos misioneros, aunque a veces no lo reconocemos, ¿verdad? En un momento voy a predicar, pero quiero hablar ciertas cosas que están en mi corazón. Cuando venimos a Jesús, y si seguimos el ejemplo de lo que Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo, Marcos, Lucas, les dijo, síganme y los haré que nunca falten un domingo a la iglesia, ¿cierto? Que sean buenos diezmadores, ¿cierto? Que sean sanados de sus heridas mentales, emocionales, ¿cierto? Bueno, todo eso sí, pero Jesús dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Son dos lados de la misma moneda. Si Cristo te alcanzó y te sacó de las tinieblas a su luz admirable, del reino de las tinieblas al reino de la luz, tú ya eres un guerrero del reino de la luz. Muchas veces nosotros hablamos cuando evangelizamos 2 Corintios 5:17. ¿Quién recuerda eso? Yo todavía leo la Reina Valera del 60, yo sé que ustedes son modernos, leen la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional, Palabra de Dios para Todos. Yo todavía soy de los que leen la Reina Valera del 60. Reina Valera del 60, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son. Y a veces ahí nos quedamos, pero si seguimos leyendo el contexto, dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo a través de Cristo y nos encargó, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. ¿Ven ahí? Es el dos lados de la misma moneda. Si tú has rendido tu vida a Jesús, tú debes vivir como misionero en donde estás. Claro, algunas veces Dios nos lleva a otros de tierras lejanas, dentro de la República, fuera de la República. Eso está en las manos de Dios. Pero Dios quiere usar tu vida para hacer lo que se leía hace un momento, para alcanzar, transformar la vida de otras personas. Eso es algo que quería comentarles. Y dos cosas, aparte de eso, dos cosas quiero compartir con ustedes. En un momento vamos a platicar un poquito más de quiénes somos, van a ver ahí fotos de nuestra familia. Vamos a platicarles lo que Dios nos ha permitido vivir en Nepal para inspirarles, pero inspirarles no en el sentido de que al salir de aquí vayan diciendo, los hermanos Martín, Lupita, ¿quién iba a creer? Martín era un drogadicto en las calles de Torreón, se fue a Houston huyendo de su situación y allá conoció a Cristo, regresó a Torreón, reincidió y salió huyendo esa es parte de mi historia, salió huyendo por su vida espiritual a Houston. Ahí en esa iglesia conoció a Lupita, que viene de una familia disfuncional, no conoció a su papá, creció con su
abuela, y en esa iglesia se conocieron y de ahí empezó lo que Dios quería hacer con ellos. Que no digan, wow, los hermanos, que ustedes salgan de aquí sabiendo que Dios tiene un plan y un propósito con ustedes, que va más allá de ustedes, que va más allá de sus familias, que va más allá de sus matrimonios, que va más allá de su prosperidad, que va más allá de su paz, que va más allá de tener una vida longeva y morir en paz. ¿Están conmigo? Esa es la verdad. Dios quiere que tú seas próspero, Dios quiere que tú vivas en paz, Dios quiere sanar las heridas de tu infancia, de tu juventud, Dios quiere trabajar en las áreas de tu vida donde necesitas, y bueno, yo me incluyo, a todos nosotros. Dios quiere que tengamos matrimonios saludables, que saben comunicarse, que saben tratar los conflictos sin perder el control, que pueden conversar, dar su brazo a torcer, encontrarse en medio. Dios quiere que sean padres que pueden educar a sus hijos en disciplina, en amonestación del Señor, que pueden escucharlos, que pueden respetarlos. Dios quiere que ustedes sean personas que tienen prosperidad. Pero el propósito de Dios va más allá de eso. Eso es el inicio de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. ¿Están conmigo? Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso es que la visión de esta iglesia es muy acertada, ¿verdad? No se centra en ustedes, pero se centra en lo que ustedes van a hacer con la ayuda de Dios para cumplir el propósito del Señor en el mundo. Bien, ¿qué está por ahí? Hay una presentación que si me ayudan a empezarla a poner, está basada en Isaías 42. Yo creo que esa es la palabra. Yo le decía a nuestro hermano pastor Eric que yo sentía una palabra del Señor para ustedes y creo que tiene que ver con eso, aunque vamos a dar un testimonio misionero, tiene que ver con que Dios está contigo a pesar de cómo estás, pero Dios no quiere que sigas como estás. Pero no necesitamos esperar a ser perfectos para empezar a funcionar en la manera que Dios quiere que funcionemos. ¿Están conmigo? De las tinieblas a la luz. Ya que estamos en la luz, somos guerreros de la luz. Pero no debemos esperarnos hasta ser sanos de todas las áreas de nuestra vida para empezar a funcionar como guerreros de luz. No debemos esperar a aprender todo acerca de la pesca para obedecer lo que dijo Jesús. Síganme y los haré pescadores de hombres. Pero es muy importante que no nos conformemos a cómo estamos. Todos los que estamos aquí, empezando conmigo, estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de conocer cada vez más a Dios. Todavía hay áreas de nuestra vida que tienen que ser tratadas, pero eso no quiere decir que nos detenemos en permitir que Dios nos use. ¿Están conmigo? Y yo quisiera animarles con esa visión. Dios está trabajando en ustedes, pero también está haciendo o quiere hacer a través de ustedes. ¿Ya está la presentación? Sí. Isaías 42 del 1 al 7, si me ayudas, vamos yo también voy a voltear, disculpen, para leer de aquí. Y puedes darle hasta que aparezca todos los, creo que tiene ahí unas subrayado, a ver, hazle clic. Hazle clic, ándale ahí. Hazle clic acá hasta que aparezca todo lo subrayado en esta filmina. Cuando trabajé en ella no me di cuenta que le había puesto animación, pero bueno. Bien, he aquí que el Señor nos llama de esa manera. Ahora, aquí Dios le llama siervo, Dios le está llamando siervo a Israel, al pueblo de Israel. Eso se puede aplicar, esto que estamos viendo aquí en Isaías, se aplica al pueblo de Israel, se aplica en el futuro al Mesías, al ungido, a Jesús, y después de que Jesús murió en la cruz y estableció su iglesia, se aplica a cada uno de nosotros. Se aplica a cada uno de nosotros de manera individual, pero también de manera colectiva. ¿Están conmigo? Israel y el Mesías. Tú o usted
y todo el pueblo de Dios. He aquí mi siervo. Así nos ve el Señor, individualmente y colectivamente, que mi escogido. He puesto sobre él mi espíritu. Eso es lo que nos hace parte del cuerpo de Cristo, lo que nos hace el pueblo de Dios. Es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, la nueva vida, la capacidad de vivir vidas diferentes, la capacidad de conocer a Dios. Juan capítulo 3, Jesús dijo, de cierto, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, una vez que rendimos nuestras vidas a Jesús, una vez que creemos en su muerte, en su resurrección por nosotros, y que viene el Espíritu Santo a nuestra vida, empezamos a ver el reino de Dios, empezamos a caminar en el reino de Dios. Pero hay mucho que caminar, hay mucho que explorar, hay mucho que ver, hay mucho que aprender. Pero eso es lo que hace la diferencia. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Si tú estás aquí sentado y has rendido tu vida a Jesucristo, si tienes fe en su muerte, que su sangre limpia tu pecado, que su resurrección ha vencido la muerte, el Espíritu de Dios mora en ti y te capacita para vivir vidas diferentes. Y después habla ahí el propósito que Dios tiene con nosotros, contigo individualmente, con nosotros como pueblo de Dios. Y era el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel y que tiene o tuvo y tiene todavía con el Mesías. El que traerá justicia a las naciones. Es muy interesante el versículo 2. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, sino que por medio de la verdad traerá justicia. El carácter de Jesús, ¿verdad? El Cordero de Dios, que si es el león de la tribu de Judá, que hubo mucho poder en él, pero como oveja que es llevada al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Dios nos llama a servir. La mayor transformación que nosotros podemos traer a nuestra sociedad, como es la visión de su iglesia, considero yo, siguiendo el ejemplo de Jesús o viendo el ejemplo de Jesús, es a través del servicio. Es a través del servicio. Habrá momentos de abrir nuestra voz y decir, proclamar la verdad, pero es a través del servicio. Siguiente, por favor. Solamente faltaba justicia. Dale otra vez. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice el Señor Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Ahí está lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de nosotros, lo dice el creador de todo, del cual proviene todo. Dale, porque ya vamos, esta es la última filmina en cuanto a la escritura base. ¿Todavía están conmigo? Sí. Dice, yo el Señor, miren, esto es algo que quisiera que se llevaran en su mente. Esto es lo que dice el Señor de mí, de ti, de nosotros. Dice, yo que te he llamado en justicia, te he llamado. Si estás aquí, yo sé que hay visitantes, estás aquí y todavía no rindes tu vida a Él. Él te ha llamado a que rindas tu vida a Él, a que ya no vivas tu vida conforme a tus conceptos, conforme a tu sabiduría, que digas, Señor, ya no quiero vivir mi vida yo, la entrego a ti. Y si ya lo hemos hecho, Dios nos ha llamado para sus propósitos en la tierra. Te he llamado. Y luego, ¿qué dice? Te sostendré. Te he llamado. Te sostendré. El camino cristiano no es fácil. El camino del servicio no es fácil. Pero el Señor nos sostiene. Y luego dice, te guardaré. Estas son promesas de Dios. Solamente voy a leer las promesas de Dios en el versículo 6, para ti, para mí, para nosotros. Te he llamado,
te sostendré, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Por eso es que ustedes un domingo al mes hablan de misiones. Porque otra vez lo que Dios quiere hacer con ustedes va más allá de ustedes mismos, de sus matrimonios, de sus familias, de su colonia, de su ciudad, de su país. Dios quiere hacer con ustedes a, a todo el mundo. Alcanzar muchos lugares, luz de las naciones. Yo hago mi parte aquí, si puedo involucrarme allá, me involucro. En esta temporada que estamos en el área de Houston, Texas, estamos pudiendo apoyar mucho del trabajo que les vamos a ver ahora, les vamos a mostrar ahora en un momento. Muy bien, te he llamado, te sostendré, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y después ya viene, esa es la promesa de Dios, ¿no? En el 6, que es firme. Y después dice, el versículo 7 es ya nuestra labor. La promesa ya está, te he llamado. No dudes del llamado de Dios. No importa las voces que vienen a tu mente. Te he llamado. Te sostendré. Cuando tengas algún reto, un desafío nuevo, te sostendré. Te guardaré. Cuando parece que hay peligros en tu travesía, en tu caminar. Y te pondré por pacto al pueblo. Esas son promesas de Dios. En el 7 está lo nuestro. ¿Para qué? Para que abras los ojos de los ciegos. ¿Quién puede abrir los ojos de los ciegos? Solamente Jesús. Y nosotros, ya se dijo en el contexto, a través de la justicia, al proclamar el evangelio, que es la justicia de Dios, para que abras los ojos de los ciegos, para que ¿qué? Saques de la cárcel a los presos, cárceles espirituales en las cuales el mundo que no conoce, las personas que no conocen a Jesús están. Y de casas de prisión, ¿a quiénes? A los que moran en tinieblas. Les comento algo sobre este pasaje. Recién convertido soy de Torreón, Coahuila. A los que les gusta el fútbol, yo sé, no me digan nada del Santos. Andan bien mal. Soy de Torreón, Coahuila, nacido, criado. Cuando tenía 7 años, mi mamá y mi papá se separaron. Yo crecí con mi mamá. Desgraciadamente es algo que se da mucho en nuestro país, una orfandad. Muchos de nosotros crecemos sin padre. Cuando crecemos sin padre, eso nos trae muchas inseguridades. Y esas inseguridades nos hacen tomar decisiones equivocadas por diferentes razones, ¿no? Por diferentes motivos. Para ser aceptados por los demás, por rebeldía, por dolor simplemente. A los 14 años empecé a usar drogas, crecí con mi mamá. A los 14 años empecé a usar drogas, pero ya a los 18 yo estaba cansado, muy joven, solo 4 años. Estaba cansado de la vida que vivía. Crecí en un hogar común y corriente mexicano, que es un hogar católico nominal, en el que vas a la iglesia o de niño te llevan, oyes de Cristo, aprendes el credo de los apóstoles. ¿Cuántos se recuerdan el credo de los apóstoles? ¿Cuántos vienen de trasfondo católico? Levanten su mano. El credo de los apóstoles, que es un credo muy antiguo, que es escritural, es conforme a la verdad. Un Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Uno crece haciendo todo eso, pero no conoce a Jesús de una manera personal. Entonces yo me acuerdo en los peores momentos a los 18 años, ya cuando estaba cansado de la vida que estaba viviendo, tenía un dolor muy profundo, muchos complejos, muchas necesidades. Yo oraba y decía, Dios, yo sé que existes, pero por favor quítame la vida, ya no puedo vivir de la manera en la que estoy viviendo. Dios escuchó mi oración. Una tarde, una de las peores tardes emocionalmente, mentalmente de mi vida, poco antes de conocer a Jesús, empecé a orar y a decir, Dios, ayúdame. Y me vino a la mente, me dices del tiempo, ya perdí noción del tiempo. Me vino a la mente un canto muy antiguo que es la oración de Francisco de Asís, un creyente que fue creyente dentro de la Iglesia Católica, que sirvió y impactó muchas vidas. Francisco de Asís, ese canto
que de seguro lo han oído, yo lo cantaba, me acordé cuando Dios usa la poca verdad que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, la poca verdad escritural que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, en su momento cuando abrimos nuestro corazón a Dios, Dios usa toda esa verdad para poco a poco traernos al conocimiento de Dios. ¿Está conmigo? Y me acuerdo que me acordé de ese canto y lo empecé a cantar. Y pensé, sí, realmente Dios va a hacer algo en mi vida. El canto es ese, Señor, es una oración. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, yo amor. Donde haya duda, yo fe. ¿Se acuerdan de ese? Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino yo consolar. Ser entendido, sino yo entender. No que no busque ser amado, sino yo amar. Y después otro canto me vino a la mente. No estoy promoviendo ninguna iglesia ni nada, estoy hablando de mi experiencia. Dios usó elementos de verdad, de cercanía a Él, para poco a poco llevarme a conocer realmente quién es la persona de Jesucristo. Otro canto que habla de una barca, dejarla a un lado y seguir. Ya no la voy a declamar para no aburrirlos. Tú, pescador de otros mares, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Y luego esa parte que fue la que yo salí de un lugar donde tuve una experiencia muy difícil, salí caminando y pensé, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, ¿qué? A ver quiénes se la saben. Has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, esa donde he vivido mi vida como yo he querido, como las circunstancias me han orillado, me han arrojado a vivir. He dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Me acuerdo que saliendo ahí en una calle caminando, en aquellos tiempos yo andaba de ride, nunca tenía dinero ni para la pecera, ¿verdad? Para el camión. Pero empecé a caminar en la calle y dije, sí, Señor, voy a buscar otro mar junto a ti. Poco después de eso, llegó un tío que tenía una empresa de importación y exportación y vivía en Houston. Llegó a la casa y dijo, ¿por qué no pasas el verano con nosotros? Yo de milagro había terminado la prepa, 1986, ya sé, ya los que están sacando cuentas de mi edad, tengo 57. Eh, de milagro había terminado la prepa y me fui a donde él vivía, allá en Houston. Por educación fui a la iglesia y oí el evangelio por primera vez. Y cada vez que yo escuchaba la presentación del evangelio, Cristo murió por ti, quiere darte perdón de pecados, quiere darte una vida nueva. Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Él dice, he aquí yo llamo a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Apocalipsis 3:20, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y cada vez que yo escuchaba eso, el Espíritu Santo hablaba en mi corazón, Martín, tú necesitas esto. Pero mi mente decía, pero pues yo crecí en la iglesia, esto yo ya lo sé, Dios está conmigo. En fin, la tercera o cuarta vez que escuché la predicación del evangelio, la convicción del Espíritu Santo fue tan fuerte en mi vida que rendí mi vida a Él. Dale a la siguiente. Y ahora platico un poco más de nuestra historia. En esa iglesia conocí a Lupita, fuimos líderes de jóvenes, así fue como nos conocimos. Al principio chocábamos mucho, ¿verdad? Lupita ayer le decía a unos amigos allá, unos jóvenes, que del odio al... ¿Cómo era, Lupita? Chocábamos mucho, pero empezamos a conocernos y empezamos una relación en 1989. Nos casamos el 14 de julio de 1990 y empezó nuestra travesía. Esta es nuestra familia, Edna, la menor, aquí, ahí estoy yo, Lupita, Bere, la mayor, 32 años, casada con Eric. Eric nació en Estados Unidos, pero su mamá es mexicana, de Guanajuato, Salamanca, no me acuerdo, Iguala, no, no, eso es Guerrero. Bueno. Su mamá es de Guanajuato y su papá es estadounidense, pero creció como hijo de misioneros ahí en Guanajuato. Entonces Eric habla español, gracias a Dios. La siguiente, por favor. Esa es una foto que nos tomamos hace poco. Pero una vez que nos casamos,
o desde antes de casarnos, cuando empezamos una relación, sabíamos que no nos íbamos a casar para ser felices por el resto de nuestra vida nada más. Había un propósito más allá de nosotros. Y platicábamos, desde que me convertí, yo sentí una carga de hablarle de Cristo a los que menos tenían acceso. En mi mente en aquel tiempo, en 1986, eso significaba mis amigos y mi familia en Torreón. El primer intento fue fallido. El primer intento fue fallido, porque vine a Cristo en el 86, fui transformado radicalmente, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero estaba muy verde. Se terminó el verano allá en Houston y regresé para entrar al ICITAC, una universidad allá. Yo quería estudiar psicología. Y regresé y hablé a mis amigos, le hablé a Pepe, le hablé al Güero, le hablé al Piñón, le hablé a la Changa, le hablé al Ruquilillo, a todos mis amigos con los que me juntaba. Le dije, ¿saben qué? Cristo ha transformado mi vida, Él puede hacer lo mismo con ustedes. Esa tarde fui en Gómez Palacio, Durango, que es una ciudad junto a Torreón, Coahuila. Yo era ahí donde me juntaba. La hermana está diciendo, ha de conocer por allá. En la Casa de la Cultura, ahí nos juntábamos en una esquina. Fui a esa esquina en la tarde, me recibieron, hola, ¿cómo estás? Teníamos 2 meses de no vernos. Les hablé de Cristo, me escucharon, dijeron muy bien, y luego empezaron a forjar un cigarro, luego las pastillas, luego la cerveza, y luego el tequila. Y cuando empezó a rolar todo eso, yo dije, bueno, pues ya me escucharon, ya les dije, ¿y ahora? Estaba muy nuevo. Pues volví a lo mismo. Ahora, si alguien me hubiera aconsejado, y yo no busqué consejo tampoco, pero si alguien me hubiera aconsejado, o si yo hubiera buscado consejo, que me dijera, cuando vayas de regreso a tu ciudad, mira el trasfondo del que vienes, cuando vayas de regreso a tu ciudad, busca una iglesia, busca a los jóvenes de una iglesia, preséntate, diles quién eres y diles que te acompañen a hablar de Cristo a tus amigos. Yo sé que el cuadro hubiera sido diferente, yo reincidí. Por eso es que volví a correr rumbo a Houston. Bueno, y Dios tenía propósitos, porque ya después nos casamos y todo eso. ¿Qué estoy diciendo? Que muchas veces cometemos errores, pero Dios sigue teniendo un propósito con nosotros. Ayer estábamos repasando el mensaje de Jesucristo a las iglesias de Apocalipsis. Y todas las iglesias, exceptuando un par, tenían muchísimos errores. Aceptaban a Jezabel, otros tenían enseñanzas de los Nicolaitas, de la enseñanza de Balaam, diferentes cosas. Unos decían yo veo, pero estaban ciegos, diferentes cosas, ustedes recordarán. Pero en todo momento Jesús estaba entre los 7 candeleros que representan la iglesia. Jesús siempre estaba ahí. No hay iglesia perfecta, no hay cristiano perfecto, pero Jesús está ahí. Ahora, y cada vez en esos mensajes a la iglesia de Apocalipsis, Jesús dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No somos perfectos, pero mientras tengamos oído para oír lo que Dios dice a través de su palabra y lo que Dios está enfatizando en nuestra vida como congregación, como individuo, en diferentes etapas de nuestra vida, vamos a estar bien. ¿Está conmigo? Nos casamos en el 90, y pastoreamos una iglesia en un pueblo pequeño, se llama El Campo, Texas, en el 91. En el 92 ayudamos a un pastor a iniciar una iglesia independiente. Él venía de la iglesia Cuadrangular. No sé si han oído de ella, pero... y en el 92, aquí está una foto de esa época, ¿verdad? Todavía el peinado de los 80s de Lupita. Y esa es Bere, nuestra hija la mayor. Salimos de Houston de regreso a nuestro país, México, pero nos fuimos a Ciudad Juárez a iniciar nuestra travesía misionera. Tomamos un entrenamiento misionero, dale a la siguiente, y nos quedamos en Ciudad Juárez, yendo a diferentes partes de la República Mexicana. Eso es Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. En aquellos tiempos para evangelizar se usaban diferentes métodos, recordarán esto de los mimos. Nuestra hija aprendió a caminar ahí en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Empezamos porque una vez que le hablé a mis amigos
a mi familia, tuve la oportunidad de guiar a mi papá, a mi abuelita, a Cristo. Una vez que eso sucedió, empezamos a pensar en rancherías, pueblos pequeños en México. Y eso hicimos por algunos años. Dale a la siguiente. Haciendo eso, empezamos a desarrollar entrenamientos para jóvenes que querían ser misioneros. Y viajábamos a diferentes lugares. Dale a la siguiente. Haciendo eso y viajando por la República Mexicana y también en algunos lugares de Estados Unidos, empezamos a ver que había otro sector dentro de México que estaba aún más alejado de la palabra de Dios. Todos en México tienen necesidad del Evangelio. Sin embargo, hay ciertos sectores que están más alejados de esa verdad. Dios ponía en nuestro corazón esos sectores. Entonces empezamos a viajar a diferentes comunidades de grupos autóctonos, originarios. Dale a la siguiente. Viajábamos de todas maneras, en tren, en autobús, en carro. Esa es una Brasilia. ¿Cuándo se recuerdan las Brasilias? Esa es una Brasilia. Íbamos con los tarahumaras en Chihuahua. Estos son los tepehuanos en Durango. Los tzotziles, que a veces les llaman chamulas, porque el municipio de San Juan Chamula en Chiapas había muchos de ellos. Allá están los tarahumaras. Dale a la siguiente. Viajábamos dentro de Estados Unidos, capacitando a iglesias hispanohablantes en el evangelismo, y también íbamos con comunidades de pueblos originarios como los navajos, los hopi, allá en los Estados Unidos. Y haciendo eso fue que crecimos en la visión misionera mundial. No es como que nosotros, estando en nuestra iglesia local, dijimos, nos vamos a Nepal. Empezamos a dar pasos tratando de llevar el evangelio donde menos acceso a él había. Siguiente. En aquellos tiempos, en los 90s, 80s, 90s, se movilizaba a misiones usando un término que originó un anglo-argentino que se llama Louis Bush. Él ideó este término de la ventana 1040. ¿Cuántos han escuchado de ese término? Es un término que sirvió en su momento para movilizar al cuerpo de Cristo alrededor del mundo hacia misiones. Es un concepto que ya está en desuso, porque ahora Dios nos está llevando como iglesia mundial a enfocarnos en el todo, en que la levadura leude toda la masa. Pero en aquellos tiempos, en los 90s, se usaba este término para decir, hay una región en el mundo donde hay la mayor necesidad del evangelio. Ahí está la cuna de todas las religiones no cristianas: el budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo, el bahaísmo, el jainismo, el sijismo. Y ahí están los países menos evangelizados. Y me acuerdo que en esos tiempos había movimientos masivos de oración. ¿Están conmigo todavía? ¿Ya los aburrí? ¿Están seguros? Los que no contestaron ya sé, entonces ya entendí. No se crea. Había movimientos masivos de oración que se llamaban Orando por la Ventana. Y Lupita y yo nos involucrábamos en esos movimientos y empezamos a aprender de diferentes países, de diferentes etnias, en diferentes lugares. Y dijimos, allá hay mayor necesidad al evangelio aún. Aquí por lo menos la gente tiene un concepto de Jesús, pero en muchos de estos lugares personas nunca han escuchado el nombre de Jesús. Y empezamos a orar que Dios nos diera la oportunidad de poder llevar el evangelio a esos lugares. Para mí fue un proceso que inició en el 95, pero fue un proceso que como familia empezamos en el 96, por ahí 97, a orar como familia, involucrando a nuestra hija, orando por aquellos lugares. Dale a la siguiente. Dios nos empezó a dar conexiones con Nepal. Una amiga mexicana de Aguascalientes, con la cual servíamos en una base misionera en Ciudad Juárez, viaja a Tailandia en 1994, conoce a un joven de Nepal y se casan en 1996. Y empezó un contacto ahí directo con Nepal. 1997, a través de ellos,
traemos a Ciudad Juárez a una joven nepalesa para que fuera discipulada, recién convertida, que fuera discipulada. Y Dios nos empieza a dar estos contactos y sentimos que Dios nos está llevando a Nepal. Eran otros tiempos, para nosotros era muy difícil pagar $1,600 por persona por un vuelo hasta Nepal. Entonces nunca visitamos Nepal, solamente sabíamos que Dios nos llamaba a Nepal. Y en 1998 salimos de Ciudad Juárez para ir a Nepal, pero nos tomó un tiempo levantar patrocinadores que entendieran nuestra labor, que teníamos, no íbamos a poder trabajar en Nepal, que necesitábamos la ayuda de personas que creyeran en nosotros y que tuvieran una visión del reino para invertir en lo que íbamos a hacer, aunque no hubiera ningún retorno en esta vida, ¿no? Sino allá en el cielo. Nos tomó un tiempo, también muchos problemas. Ustedes saben, el enemigo no quiere que nosotros avancemos la obra de Dios, hay oposición. Por eso las promesas: yo te sostendré, yo te guardaré. Lupita tuvo un aborto involuntario poco antes de irnos. Mi suegra fue diagnosticada con cáncer, la abuela de Lupita, quien fungió como su mamá. Diferentes cosas retrasaron nuestra salida, pero en primero de abril del año 2000 llegamos a Nepal. Y quiero ver este video, espero que el sonido salga. Quiero que veamos este video que sigue a continuación, que vean un poquito qué es Nepal, qué hicimos, y luego seguimos platicando. Si puedes subirle un poquito. Existe un pequeño país en el sur de Asia, en el cual el 90% de la población vive en aldeas. Hay un hospital por cada 300.000 habitantes. 90.000 niños mueren por deshidratación y diarrea cada año. El 50% de la población es analfabeta y la esperanza de vida al nacer es únicamente 58 años. Ese país fue por mucho tiempo el único reino hinduista del mundo. Conocido por los Himalayas y el monte Everest, ese país es Nepal. El hinduismo cree en una infinidad de dioses, aproximadamente 300 millones de dioses, que mantienen a la gente en temor y esclavitud, y que deben ser apaciguados a través de rituales y sacrificios. La superstición abunda en Nepal, y la pobreza es grande, pero Dios está trayendo cambios a este país. En el año de 1960 se sabía de un pequeño puñado de cristianos en el país de Nepal, pero actualmente más del 1.5% de la población son seguidores de Jesucristo. La iglesia está creciendo a pasos agigantados, sin embargo, es aún pequeña e inexperta. Existe una gran necesidad de discipulado para que la iglesia se convierta en testigo fiel en medio de su generación. Nosotros llegamos a Nepal en el año 2000 con la visión de discipular, evangelizar y movilizar. Creemos que influenciando la vida de aquellos entre quienes trabajamos, podremos traer una visión a esa gente para que alcancen su país, evangelicen las áreas menos alcanzadas con el Evangelio y eventualmente salgan a otros lugares a llevar la esperanza de Jesucristo. सुरक्षित राखिदिनुहोस्। यिनीहरू संसारका होइनन्, यसको
los años que hemos estado en Nepal, Dios nos ha ayudado a aprender el idioma y la cultura, y así evangelizar y discipular a la gente en su propio idioma. Tapay tali mo sa kepa chike ganun sa. Cuando termine tu escuela, ¿qué vas a hacer? Al terminar la escuela voy a ir a mi lugar y en medio de los Rajbansi voy a hacer trabajo evangelístico. Rajbansi más de casi gana Biswati Aruchanta, Republicano. ¿Cuántos creyentes hay en tu grupo étnico? Más o menos el 1% de 80,000 que viven en, de 80,000 Rajbansi que viven en Miami. Hace unos años atrás no había edificios. La primera escuela que dirigimos fue en un edificio temporal hecho de lodo, pero se puede ver cómo Dios nos está permitiendo edificar este lugar. Sabemos que una nación, una sociedad, no cambia de la noche a la mañana. Se requiere el esfuerzo de muchos individuos comprometidos a traer ese cambio. Lo que estamos haciendo en Nepal no lo podemos hacer solos. Necesitamos el respaldo de muchas personas que oran por nosotros y que nos apoyan económicamente. Creemos que no es la voluntad de Dios que este país esté en la condición en la que está. Si tú crees lo mismo, puedes ayudarnos orando por Nepal y formando parte de nuestro equipo de apoyo. ¿Qué les pareció Nepal? Ese video es de hace mucho tiempo. Vieron a mi hija, la que tiene ahorita 23, que estaba ahí medio cantando. Pero a lo largo del tiempo ilustra a qué fuimos a Nepal. Hoy en día Dios está visitando Nepal de una manera muy fuerte. Cualquier semilla del Evangelio que se siembra la puedes ver germinar, brotar, crecer. Seguimos muy involucrados en Nepal, como les decía. Tenemos muy de cerca a nuestros discípulos, que tienen discípulos, que tienen discípulos, que tienen discípulos. Lo que Dios está haciendo allá es algo que solamente Dios puede hacer. Y el resto que queda de mi participación, quiero ponerme mi gorrito nepalés, que le llaman topi. Y en Nepal están las montañas más altas del mundo, incluyendo la más alta, que es el Everest. Representa esto un poquito esas montañas. Y veo que ya me pasé 5 minutos con 30 segundos. Pero quisiera terminar diciéndoles, puedes ir pasando las fotos así rápido. Gentes que vieron en ese video, que fue tomado en 2002, hoy en día ellos están plantando iglesias, están dirigiendo hogares de niños, tienen iglesias que han plantado iglesias. Amamos Nepal, seguimos muy involucrados allá, pero hay que vivir las etapas de nuestra vida conforme Dios las trae. Nada es eterno. Y ustedes, les animo a que disfruten las etapas que Dios les está teniendo. Permitan que Dios siga obrando en ustedes. Sigan siendo transparentes delante de Dios. No somos perfectos. Eso lo escuché también hace ratito en la oración. Nadie es perfecto. Por más experiencia que tengamos, por más capacidad que tengamos, por más conocimiento que tengamos, todavía hay mucho que mejorar, todavía hay mucho que aprender, todavía hay mucho que crecer. Pero eso sí, lo que venga a nuestra mano por hacer, debemos hacerlo con todas nuestras fuerzas, con la ayuda del Señor. Ha sido una bendición estar aquí con ustedes. Fue capirotada más o menos lo que serví en esta mañana. Pero se resume a esto: Dios tiene un plan con nosotros. Él nos ha llamado. Él nos va a sostener. Él sigue obrando en nosotros. No somos perfectos, pero debemos seguir adelante, siguiendo a Jesús, siendo pescadores de hombres.
creciendo como nuevas criaturas, pero también involucrados en el ministerio de la reconciliación, desde donde estamos hasta lo último de la tierra. Oremos. Padre, muchas gracias por lo que tú estás haciendo alrededor del mundo. Gracias por lo que tú haces con la semilla del Evangelio, que es semilla viva, que cuando es sembrada en corazones, cuando es recibida y cuando es regada por tu Espíritu, germina hasta convertirse en un árbol grande. Y Señor, gracias por el fruto que tú estás dando a través de nosotros, a través de vida y victoria. Señor, sigue tu obra en este lugar. Sigue bendiciendo, ungiendo, guiando al liderazgo y a cada una de las personas que están aquí. Señor, aquellos que están aquí no han rendido sus vidas a ti, que esta mañana lo hagan. Que de corazón sincero digan: ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para Jesús. Jesús, toma mi vida. Ora ahí eso, pídele ahí al Señor. Si tú no lo has hecho, ¿en dónde estás? Rinde tu vida a Él. Dile: Señor Jesús, te doy mi vida. Creo que moriste y resucitaste por mí. Y cada uno de nosotros presentémonos al Señor y dejemos que Él siga su obra. Nos llama sus escogidos, sus siervos. Nosotros está el Espíritu, nos ha llamado, nos sostendrá, nos ha establecido. Hagamos nuestra parte, sigamos caminando con Él. Gracias, Señor.